Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro siguiente conversatorio y hoy tenemos a Luis Altamar Muñoz, que desde Colombia nos va a retomar aquel famoso hashtag, ¿no? Aquella famosa sentencia del quédate en casa, que se popularizó eh, desde el principio de la pandemia, en el mes de marzo, cuando de repente, de un día para la siguiente, nos encontramos con una noticia que realmente pues nos sorprendía. Es decir, el mundo occidental no estaba preparado, no concebía la posibilidad de que una pandemia, pese a que las instituciones sanitarias era un tema que tenían en su agenda, ¿no? La OMS tenía una serie de publicaciones y de folletos de aviso avisando de la posibilidad de la pandemia. Sin embargo, el ritmo de vida contemporáneo, ¿no? de una sociedad que consume objetos, que consume experiencias, que viaja constantemente, se encontró con un microenemigo, un enemigo que no comprendía y que de repente condicionó nuestra forma de vida, nos encerró en casa y se popularizó que de quédate en casa. Y nuestro compañero Luis que publicó en el primer ejemplar, ¿no? Y ahora también en la trilogía, en el tercero, también va a publicar, pero el tema de la tercera lo dejamos como sorpresa. Lo presentaremos dentro de 3 viernes, dentro de 3 jueves, el 10 de septiembre. Entonces, bueno, hasta entonces meteremos ahí. Luis nos va a hablar hoy de lo que escribió en el primer libro, aunque bueno, alguna cosa puede anticipar si quiere. Y bueno, el tema de su comunicación es quédate en casa, comunicación para hablar, para evitar el cielo o el infierno. Cuando quieras, Luis, la palabra es tuya. Muchas gracias, Alfonso. Buen día para las personas que se conectan en América Latina. Buenas noches para las personas que nos ven desde España. Agradecer a Corona Social y a la editorial Antrópica por abrir estos espacios de diálogo alrededor del coronavirus. Muchas gracias, Alfonso, por acompañar cada uno de estos espacios, que con este ya suman 5. Un ejercicio oportuno y muy pertinente para la historia o la memoria. Yo soy investigador en el campo cultural, magíster en comunicación, vivo al norte de Colombia, específicamente en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, región Caribe. Quiero decirles que el ensayo Quédate en casa, comunicación para evitar el cielo o ir al infierno, texto que integró la primera compilación de ensayos que apoyó el grupo de investigación Corona Social y por supuesto la editorial, lo terminé de escribir el día 5 de abril casi a la medianoche. Traigo esta colación porque justamente para esa fecha nosotros en Colombia cumpliríamos casi un mes de estar todos confinados, pero al igual una parte de los países a nivel mundial empezaron a enviar a la población a sus casas. En aquel entonces existió mucha incertidumbre, sentimiento colectivo que se arraigó en cada uno de nosotros porque efectivamente nos enfrentábamos a un fenómeno nuevo en este siglo, pero que ya había ocurrido en otros tiempos. No obstante, un tiempo no se parece a otro y es por eso que a nivel mundial empezamos a tener muchísimos interrogantes, cuyas respuestas eran muy escasas. Recuerdo que el mundo cayó en cierto letargo y todo el bullicio o rutinas que se propician en los centros urbanos desaparecieron porque las personas empezaron a quedarse en sus casas como una medida recomendada por los epidemiólogos y gobiernos para precisamente evitar una alta tasa al contagio por la COVID-19. En medio de esa zozobra surgió esta propuesta de ensayo que recoge en parte algunos de los temores propios y colectivos de una crisis sanitaria sin precedente alguno en esta primera parte del siglo XXI, que arropó con su letalidad y pesar a los países en los distintos continentes. Un desafío que trajo consigo esta crisis en los gobiernos fue precisamente el hecho de plantearse estrategias para que la gente pudiera tomar conciencia que la única medida que nos podía brindar protección era quedarse en casa. Desde entonces, medios de comunicación, periodistas, sectores gubernamentales y corporativos empezaron a promover la famosa expresión que ya conocemos, quédate en casa.
El ensayo recurre a un interrogante muy válido para el inicio de esta coyuntura. ¿Tenemos casas o toda la población vive en una vivienda que pueda brindar un confort para permanecer en su interior por un tiempo extremadamente amplio? Al mismo tiempo, nos fue dando respuestas a este interrogante, porque al transcurrir de este, fueron evidentes las carencias que posee una franja de la población a nivel mundial para vivir, teletrabajar, hacer ocio o cumplir con las pautas básicas para precisamente evitar el contagio por la COVID-19. Desde ahí empieza el suplicio o lo que desde la metáfora del título es equivalente a estar en el infierno por los siguientes argumentos. Primero, en el asomo de esta pandemia, ir a casa es un problema porque las ciudades, y específicamente sus ciudades, sus viviendas, no fueron pensadas para adaptarse a esta contingencia repentina. Recordemos que nadie estaba preparado pese a las advertencias que existían sobre los riesgos del mundo frente a una posible peste en este siglo. Hoy día no solo es suficiente cumplir metas encaminadas al cumplimiento del sueño que pueda tener cualquier ciudadano de tener su casa propia, sino que además le permita a la población acceder a servicios básicos que son necesarios. Me refiero específicamente a que las personas necesitan vivir en casas que puedan acceder continuamente al servicio del agua, la luz eléctrica y al internet. Es lo más básico y es lo más digno. Por ejemplo, a través del ensayo podemos ilustrar que en la India rural el lavado de manos está poco extendido. Solo la población ascendente a un 26,3% lo hace antes de dar de comer a sus hijos. Lo hacen con la mano, más no con los utensilios. Ya es un hábito propio simbólico del territorio. Si una de las preocupaciones principales contra el coronavirus es el lavado de manos habitual, podemos imaginar el reto que esto supone aquí para la lucha contra el virus. En el caso latinoamericano, podemos trasladarnos a las favelas en Brasil, donde encontramos que hay un problema de hacinamiento y densidad poblacional, aspectos similares que ocurren en la India. En el mundo entero, tanto el espacio céntrico y periférico, adolecen de una política que pueda redefinir la inclusión y el desarrollo social hacia el bienestar al interior del hogar que, según esta emergencia generada por el COVID-19, alcanzó a despojar las debilidades de un bien inmueble, en este caso la casa, que carece de lo fundamental, pero al mismo tiempo su arquitectura y espacios en sus interiores no están prestos para vivir un tiempo prolongado de un aislamiento obligatorio. Recordamos, y aquí hago un paréntesis, que las ciencias sociales y humanas se han empecinado mucho en enseñar o emancipar al ser humano para vivir y estar dentro de la ciudad. Es decir, nosotros como seres humanos de todos los siglos nos hemos habituado a vivir la ciudad, pero muy poco, a pesar de que es el lugar de confluencia de nuestra rutina, hemos aprendido a vivir la casa. ¿Y por qué no hemos aprendido a vivir la casa? Pues precisamente porque en este tiempo, y es el primero que nos sucede, un fenómeno como este en este siglo nos ha empezado a devolver la mirada a la casa. Y de allí que sea importante y empieza a ser importante la casa, no solamente ahora, sino en las futuras agendas urbanas que deben plantearse y deben pensarse. En estas tres ideas fundamentales y a la vez que son preocupaciones, se sostiene el planteamiento que se hace a través de este ensayo ya publicado, que al final termina siendo una invitación para pensar los usos prácticos y simbólicos que emergen alrededor de la vivienda. Pero también aparece una particularidad una particularidad que llama la atención, y es la comunicación como una herramienta que en este fenómeno nos promueve el aislamiento. Usualmente la comunicación debe promover el encuentro, debe promover la cercanía, debe promover la agrupación, debe promover la aglomeración, lo que en este fenómeno es realmente un problema, la aglomeración, porque recordemos que la aglomeración genera o
hace que aumente el contagio. Entonces aquí la comunicación nos lleva a un plano mucho más individual, nos lleva a la casa e incluso todo lo que entra y sale de la casa en este fenómeno suele ser sospechoso porque puede estar contaminado o puede contagiarnos o puede deteriorar nuestra salud. Finalmente pienso que el tema de la vivienda y de sus nuevas configuraciones sobre el diseño es un tema de debate para la pospandemia, pues esta coyuntura una vez evidenció que tanto las calles y ciudades son importantes como lo son nuestras casas. Pero, por tanto, se admite pensar en nuevos diseños que respondan a necesidades funcionales y emocionales de las personas a futuro. Por otra parte, los gobiernos deben responder con iniciativas de largo aliento que permitan mayoritariamente a las personas acceder al derecho a una casa digna. Concluyo con el final mismo del ensayo, que realmente es una invitación. Al final de este trayecto existe una lección inconclusa que puede resumirse en el desafío que incluye la creatividad como fuente de nuevas ideas para delinear y bocetear un techo para vivir con decencia y sosiego el encierro en otras emergencias que nuevamente pueden requerir de la distancia social y de otras ritualidades donde se vislumbre la evitación de un mundo que asiduamente se aprende y se desaprende en la interrelación e interacción con los nuestros. Y me refiero a los nuestros, se encuentran al abrir la puerta o en la sonoridad del balcón que apareció como un fenómeno de encuentro dentro de las viviendas. Y en los otros, que están al salir de casa o en el bullicio del café, del parque y del restaurante. De esta manera finalizo la presentación de lo que fue, este texto que está en la primera compilación que se da gracias al apoyo de Antrópica, del grupo Corona Social y de todos los investigadores de diversas latitudes que confluyen en esta primera publicación. Muchas gracias, Luis. Es un tema interesante, un tema del que hemos tratado de manera transversal, ¿no? en otras charlas, porque, claro, realmente es un problema de infraestructura, ¿no? Es decir, incluso si queremos retomar el punto de vista marxista, ¿no? de infraestructura, estructura, superestructura, la infraestructura es lo que condiciona todo, ¿no? Condiciona nuestro pensamiento. Y es cierto, claro, que bueno, como decíamos antes, ¿no? La decisión del confinamiento surgió de repente, nos cogió por sorpresa y evidentemente nos encontramos con esas problemáticas, ¿no? Es decir, ¿en qué sitio nos confinamos? ¿En qué casa nos confinamos? No es lo mismo una familia estándar con 4 o 5 personas en una casa, pongamos, de 180 metros con un patio, que una familia con 7 o 8 personas en un piso de 50. Evidentemente los espacios nos condicionan, ¿no? Y nos Exactamente. condicionan sobre todo cuando estamos hablando de una convivencia cerrada durante meses. Es decir, ya no es que sea un fin de semana, no, ha sido un encierro estricto de varios meses y eso evidentemente provoca una serie de dinámicas diferentes que condicionan los modos de vida de las personas. Antonio, ¿tienes algo que añadir? Sí, buenas tardes desde acá de El Salvador. Muy interesante el artículo, Luis, porque son evidencias de lo que se está en estos momentos viviendo. Y ese caso que pusiste de la India y de Brasil es muy importante en el sentido de tener conciencia social, como lo acaba de decir Alfonso, el estar aislado en habitaciones que no están de acuerdo a las necesidades y especialmente con lo que se refiere al acceso al agua, porque dicen lavarse las manos y cómo te vas a lavar las manos si no tienes agua, no tienes el servicio de agua. Y eso es frecuentemente a nivel mundial, porque no solamente es en estos países, sino que en todo el mundo tienen esa escasez de líquido para poder tomar acción. Igualmente, el título que le pones, El cielo o el infierno,
por supuesto, quédate en casa. ¿Quién va a querer quedarse en casa donde vivan 10 personas, 11 personas en un cuartito? O sea, es bien complicado, es bien difícil. E incluso muchos que tienen grandes casas donde puedan estar tranquilos son los que quieren estar fuera. O sea, es una contradicción entre los que están adentro quieren estar fuera y los que están afuera quieren estar adentro. Imagínate todos los médicos, todas las enfermeras quisieran estar en sus casas y ellos están enfrente de la pandemia. Así que una pregunta que tengo para ti es, ¿cómo ves tú en estos momentos de post-pandemia, ya en lo que se refiere a el contacto que esta gente está teniendo y que ya la apertura económica está en estos momentos en la mayoría de países abriéndose? ¿Cuál es tu visión o cómo lo ves tú de acuerdo a lo que escribiste a la actualidad? Gracias. Bueno, efectivamente, esto se terminó de escribir a la medianoche del 5 de abril. El tiempo de diferencia es bastante abismal porque ya hoy estamos en agosto y realmente mi análisis frente al panorama es que la gente aún tiene miedos. Por ejemplo, en el caso particular, yo tengo miedo de salir. Y tengo miedo de salir porque temo por mi vida y temo de contagiarme. Y no solamente por el contagio, sino que hoy una persona contagiada, y es parte del tema que trato en la tercera publicación que va a salir ahorita el 10 de septiembre, es que los seres humanos, por cierto conocimiento, ciertos patrones culturales, vamos mucho en tendencia a estigmatizar aquello que nos parece raro. Y como la enfermedad es rara y extraña, entonces estigmatizamos a aquel que de alguna manera se contagió y eso ocasiona aislamiento forzado y el aislamiento forzado condiciona de que las relaciones sociales ya te ven como con cierta prevención porque tú estás contagiado de una enfermedad que se percibe como letal y como nefasta para la salud humana, pues así lo han hecho ver las representaciones mediáticas. Entonces, el panorama, por un lado, como tú me preguntabas, el panorama yo lo veo con cierto miedo y con cierta zozobra, y no solamente yo, así hay una franja de la población que lo ve y lo siente. Hay otra que es mucho más liberada y apela a la expresión, pero es que si todos nos vamos a contagiar, pues yo no seré ni el primero ni el último, entonces yo hago caso omiso a todo el tema de protección y salgo a la calle y voy tras un disfrute que me ha negado este fenómeno durante un largo tiempo, pues ya estoy aburrido, cansado o cansada de estar dentro de la casa y merezco ir a disfrutar la ciudad, como es lógico, o merezco irme de viaje y listo, y aquí no ha pasado nada. Pero el panorama que nos viene ahorita se mueve entre estas dos tendencias. Unas personas que tienen miedo de salir, que tienen miedo de tener contacto con el medio externo, pese a que de alguna manera los gobiernos han empezado a tener cierto han empezado a bajar un poco las medidas de bioseguridad, pero la población ha quedado con miedos. Y por otro lado, hay una población o una franja de la población muy liberada que sale al encuentro con la ciudad. Sale a ese placer de encontrarse nuevamente con la ciudad, con el medio externo, porque realmente hay que reconocerlo, estar encerrado dentro de una casa es como sentirse en una prisión y realmente eso tiene sus efectos negativos sobre la psiquis misma de las personas. Muchos han aventurado a decir, sobre todo expertos en el tema, que luego de esta pandemia pues vendría toda una pandemia de salud psicológica, de salud psíquica,
porque van a quedar muchísimas personas enfermas emocionalmente, producto de este fenómeno inesperado que también ya nos asoma a unas nuevas normalidades que no sabemos el tiempo que van a durar esas nuevas normalidades, porque hasta tanto no se tenga la certeza, la seguridad y la oficialidad de una vacuna, pues seguiremos conviviendo tal y como nos ha hecho inducir este virus a través de la COVID-19. Bien. Evidentemente, como bien nos cuentas, hay una serie de trazos, de trazas que van a quedar en la sociedad, ¿no? En la forma de vida. Salió una noticia a principios de verano en la que analizaba el tema del mercado inmobiliario de la casa y bueno, hablaba de, independientemente, ¿no?, de sentirnos prisioneros en nuestra propia casa, de cómo cambian los intereses, ¿no? Y decía, claro, tras la tras la pandemia, el mercado tiende a comprar, bueno, el mercado, los compradores tienden a buscar casas más amplias, pero evidentemente, claro, nos encontramos ante casi una tautología, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué comprador puede comprar una casa más amplia y cuántas casas amplias tenemos disponibles, ¿no? Es decir, las ciudades están configuradas como están configuradas y, bueno, si tenemos un bloque de 10 plantas y resulta que la planta 10 y 11 es la que tiene las casas amplias, los que están de la 1 hasta la 8 no tienen opción a salir de ahí. Es decir, o quedamos el 80% de lo que ya está construido abandonado o no tiene opción esa tendencia, ¿no? No deja de ser una noticia tendenciosa. Porque es decir, la estructura urbanística es la que hay y eso no es inviable. Y luego, bueno, el tema de sentirnos prisioneros, evidentemente, claro, es decir, fue algo que impactó, ¿no? No sé, en otros países, por ejemplo, yo recuerdo en España el ejército, ¿no?, en la calle, que es algo, bueno, a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, bueno, te controlan dónde vas. No sé, si ibas a comprar tenías que llevar el ticket de compra, porque claro, no podía caminar por la calle, excepto que tuvieses una razón dentro de un catálogo de razones que estaba, o de autorizaciones para estar en la calle. Y es cierto que eso pues condicionaba, ¿no? Condicionaba un poco el pánico. Y condicionaba también la forma de actuar momentánea, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, también hemos hablado de esto, ¿no? De la solidaridad de balcón, ¿no? Cuando se salía a la calle a aplaudir, pero también de la policía de balcón, ¿no? Es decir, la propia ciudadanía vigilando a otros ciudadanos que hacían lo que ellos querían hacer, ¿no? El salir a la calle. Es decir, yo quiero salir, pero como yo tengo miedo a salir porque me lo prohíben, si esa persona está fuera, yo llamo a la policía o le grito desde el balcón para denunciar la situación. Y bueno, pues condiciona también un poco la forma de relacionarnos con nuestro entorno próximo. Y digamos que el ensayo también hace mucho énfasis crítico sobre la expresión quédate en casa, porque como nos damos cuenta, la expresión quédate en casa se entiende como igual, es decir, como igual me refiero a que quédate en casa parte del supuesto de que todas las personas tienen casa, que no solamente tienen casa, sino que esas casas pueden brindarle a toda la población universal un cierto confort que no pueda colocar en peligro o en riesgo la medida de quedarse en la casa. Muchas personas se preguntaban, bueno, pero la gente, ¿por qué no quiere ir a sus casas? Si ir a sus casas admite protección. Y yo decía, bueno, es que quedarse en casa, eso reúne ciertos argumentos de lo estructural. Hay razones estructurales del por qué la gente no se queda en casa. Es decir, vivir en una casa a todo confort tal vez te puede ayudar a quedarte dentro de ella, pero ya lo decíamos al inicio, si eso no reúne las condiciones higiénicas necesarias, no te va a dar ningún gusto quedarte allí donde te han dicho por más de una vez a través mediático de que la única solución es quedarse en casa
si eso no te genera algún tipo de alivio, sino que te va a aumentar mucho más el desosiego, las preocupaciones, y te va a llevar no te va a llevar al cielo, sino al infierno, como expone el título del ensayo. Entonces, es un poco como que no dejarnos guiar tampoco como por pautas demasiado homogénicas o sí, iguales, pautas iguales, es decir, pensar quédate en casa sin pensar, por ejemplo, lo que está ocurriendo, como decíamos, en la India, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre incluso dentro, en la misma Colombia, donde hay personas, y hay que decirlo, hay personas que viven en casas con tejas de zinc, ¿sí? Tejas de zinc donde el calor y el sol es inclemente. Entonces, ¿cómo te vas a quedar tú en una vivienda o en una casa o en un entorno que no favorece tu cuidado y tu protección? Es inaudito. Entonces, quédate en casa dejó de ser algo demasiado ideal para para llevar a muchas personas al suplicio, e incluso e incluso fue un desafío, como lo digo en el ensayo, por parte de los gobiernos, porque veíamos, como ya tú dijiste, Alfonso, al ejército, a la autoridad en la calle, llevando a la gente a sus casas, porque la gente no quería estar en su casa. Pero es que enfrentar un nuevo fenómeno con una nueva normalidad que se nos avecina, donde se nos quita lo más esencial que tendría el ser humano, que es la socialización con el otro, a través del encuentro, a través de la fiesta y de la aglomeración, donde en esta nueva normalidad es un problema, es algo demasiado complejo que creo que admite otro tipo de discusiones y otro tipo de reflexiones que no pueden como que limitarse al espacio que en estos momentos estamos aquí reflexionando, pero sí es algo muy complejo. Sí, evidentemente es complejo y luego la que cuenta esto de las fiestas, ¿no? Es precisamente el efecto que se está produciendo ahora, ¿no? En algunos espacios, ¿no? Un poco la rebeldía, ¿no? Es decir, durante meses no he podido salir, ahora de repente quiero, ¿no? Hay una explosión de necesidad de salir, de relacionarse. Las imágenes que han rodado estos días, ¿no? Sobre la macrofiesta en Wuhan, precisamente, ¿no? En el núcleo del problema. Y de repente, pues, miles de personas en un espacio limitado, celebrando no sabemos qué, porque precisamente, bueno, en Europa ya están confirmando la segunda oleada, en China ya estaba antes, previamente. Entonces, claro, no sabemos precisamente qué es lo que se celebraba, ¿no? O en España este fin de semana, por ejemplo, que se ha hecho una manifestación a todos sin mascarilla. Es decir, era la oposición a la norma. Es decir, bueno, si a mí me ponen esto, yo quiero hacer lo contrario, ¿no? Y entonces, claro, estamos viviendo ahora quizás un poco esa parte del infierno que llaman, ¿no? Es decir, la gente quiere oponerse quizás a la sensatez, ¿no? Porque es cierto que, bueno, que es complicado legislar. Es decir, yo no quisiera verme en la situación de, de nadie que tenga ese tipo de decisiones, ¿no? A nivel estatal o incluso a nivel de localidades, ¿no? Tiene que ser muy complicado. Es decir, cómo pongo estas prohibiciones, ¿no? En este momento. Eh, pero son llamadas a fin de cuentas a la sensatez. Y precisamente lo que estamos viendo ahora con este impulso es la falta de sensatez. Exactamente. Ahora, esta vivienda, que es el eje de la reflexión de hoy, esta vivienda debe surtir algunos cambios, no solamente en países de periferia o países subdesarrollados, sino también incluso en aquellos donde los llamados países capitalistas o desarrollados también tienen que surtir algunas reformas a la infraestructura de estas viviendas. ¿Por qué? Porque la gente
vivir en espacios demasiado, demasiado cortos a nivel de infraestructura, ya vimos a lo que se exponen a nivel emocional. Y por eso es que las personas estallan y lo hacen nada menos y nada más desde el balcón. Y aparece el balcón como un fenómeno de encuentro y como un lugar efectivo que empieza a reemplazar la ciudad dentro de la casa, porque solamente a través del balcón fue que algunas personas, o casi la gran mayoría, pudo tener un contacto solicitado a gritos con el medio externo. Si no hubiese sido por las casas que tienen balcón, tanto en los distintos países que hemos vivido la crisis sanitaria, no hubiese sido posible, no hubiese sido posible tanta resistencia por parte de las personas. Y por eso es que se aplaude que aparece el balcón como un fenómeno muy alegórico a la expresión de las artes y al único contacto con el medio externo. Y ahí es donde yo digo que la infraestructura doméstica tiene que surtir algunos cambios a partir de este fenómeno, a partir del asomo de esta nueva normalidad a la cual nos está llevando la COVID. Y también porque es necesario, ¿no? Es necesario porque hemos visto a través de esta coyuntura que evidentemente la vivienda necesita una reconfiguración, porque no solamente la vivienda ya la podemos seguir viendo como algo donde hay una rutina pasajera. Ya nos dimos cuenta que más allá de una rutina pasajera hay otra serie de emociones, otra serie de hechos, otra serie de sucesos que pueden darse al interior de la casa. Pues el fenómeno nos ha llevado a que la casa supla todo eso que de algún modo antes de que apareciera la pandemia la ciudad nos brindaba. A través de la casa hoy en día trabajamos, a través de la casa disfrutamos, a través de la casa hacemos ejercicio, a través de la casa montamos nuestro propio estudio de música, a través de la casa recibimos el domicilio, comemos, disfrutamos. Es decir, se refuerzan algunos comportamientos que ya asiduamente habíamos aprendido a desarrollar dentro de la casa desde niño, desde nuestros patrones, de la cultura, de lo que nos enseñan para qué es la casa, pero además de ese reforzamiento de lo que ya conocíamos, aparecen nuevas formas de disfrutar la casa, aunque haya eso sido por obligación, pero ya empieza una nueva normalidad a decirnos de otras funciones que pudieran tener las viviendas. Y a partir de allí es donde yo afianzo la idea de unas nuevas reconfiguraciones a la vivienda son necesarias y urgentes, y de allí que yo parto de la idea, y lo he visto en varios documentos de las entidades que velan por el derecho a la vivienda, de que la vivienda va a empezar a ser el centro de las nuevas agendas urbanas que se tracen a partir de la pospandemia. Entonces, uno de los nuevos, de las victorias que pueden cantarse previo a que todo esto pase y que es demasiado ganancioso, es que la vivienda como lugar de encuentro y como lugar que ya conocemos, donde habitamos, donde vivimos, va a salir muy fortalecida, porque no solamente este ensayo, sino que hay muchísimos documentos que han empezado a evidenciar y a comprobar lo necesario y lo urgente que es plantearnos una agenda en torno a viviendas donde las personas puedan vivir de manera decente, puedan disfrutarla y puedan tener una acogida, donde puedan estar con los otros, pero también disfrutar de servicios básicos dignos, pero también disfrutar de las nuevas tecnologías, y que sean viviendas que permitan
el encuentro y permitan el cambio de atmósfera, porque en un momento estamos en un teletrabajo, pero luego vendría en mi rutina hacer gimnasio y si no puedo salir, pues lo puedo hacer desde la casa y así sucesivamente. Es decir, viviendas multifuncionales que permitan realmente a las personas vivir de acuerdo al tiempo que nos va a imponer la pospandemia. Sí, fíjate, y aquí con esto voy a aprovecho para saludar a José Manuel que acaba de entrar y le voy a dar palabra ahora. Le voy a lanzar la pelota para ver qué nos cuenta, porque bueno, tanto en el caso de, bueno, tú vives en una ciudad grande, Antonio, bueno, El Salvador tiene una densidad de población también bastante elevada, ¿no? Es decir, que en datos absolutos es pequeño. Para hacer una idea, mi región tiene la misma extensión que Salvador, pero tiene la 10ª parte de población. Y eso es importante, ¿no? Y yo pienso en ciudades grandes, en China, ¿no? Ciudades con 10, 15 millones de habitantes. Con una falta de espacio tremenda, ¿no? No sé si recordáis cuando se ofertó como solución lo de los pisos cápsulas en Hong Kong, porque realmente no había espacio y no había posibilidades, los alquileres eran carísimos, y los pisos cápsulas eran pisos donde tenía un espacio de 4 o 5 metros cuadrados, que era justo la cama, debajo de la cama eran los armarios, y un espacio micro común que era cocina, comedor, en el que compartía. Es decir, evidentemente, cuando eso se plantea como una solución novedosa, es quizá incompatible con el vivir la vivienda. Es decir, es que antes hacía referencia a las chabolas, ¿no? Con el tejado de zinc, pero no solamente eso, ¿no? Sino que hay opciones modernas que buscan la explotación al máximo del espacio, ¿no? Y eso fue una novedad, pues no recuerdo, eso fue en 2010, 2012, cuando leí aquella noticia, ¿no? Los pisos cápsulas. Y se quedan tan tranquilos. Frente a eso, pues tenemos el espacio demográfico opuesto, que es en el que vivimos José Manuel y yo, ¿no? El interior de España, la España vaciada, en la que hay, bueno, hay distancias enormes despobladas. ¿Qué nos cuenta José Manuel? ¿Cómo ves el tema de la vivienda, de los espacios urbanos o rurales, o los espacios humanizados, ¿no? A fin de cuentas, y vivenciales respecto a la pandemia? Bueno, hola Luis, Alfonso y Antonio, ¿qué tal? He seguido con atención lo que nos ha estado contando Luis y esto que dice al final me parece muy interesante, cómo surgen ahora posibilidades, que no sé en qué sentido son también fantasías, de hacer de las viviendas espacios diferentes, bueno, esa palabra que no me gusta mucho, que es reinventarlos o recrearlos en función de distintas funcionalidades. Hacer de ellas un gimnasio, una oficina o un lugar de encuentro. Nos gusta mucho salir y encontrarnos en los bares, en los restaurantes, y ahora quizás sea mejor verse en casas y tal. Pero claro, esto se hace desde un punto de vista de alguien que posee una vivienda con suficientes metros y que posee distintas posibilidades, digamos, económicas de afrontar esto, pero como estáis contando, no es una vivencia universal en modo alguno, desde gente que vive hacinada hasta personas, como comenta Alfonso, que viven en pisos pequeños o que están compartiendo pisos. Me surge entonces cómo el espacio en el que nos confina, o nos semi-confina, porque podríamos salir, también podríamos hablar de las estrategias que hemos tenido para salir lo más posible o no, los que tenían más miedo, para quedarse lo más posible en sus casas. Digo que es un espacio intensamente mercantilizado. El territorio, que es una de esas tres mercancías que según Polanyi son las mercancías ficticias, la tierra, el trabajo y el capital, pues la tierra sobre la que se construyen los edificios, las casas, las viviendas, está intensamente mercantilizada en general en el mundo. Entonces, como esto es una paradoja, algo que está muy mercantilizado, se nos hace como un lugar donde debemos estar y debemos hacer nuestra vida. Claro, la conclusión es muy evidente, es decir, cuanto más poder, cuanto más dinero tienes, más posibilidades, pues mejor puedes vivir.
El asunto de la densidad de población también es interesante, porque yo, bueno, vivo en una ciudad que tiene, bueno, iba cerca de los 150.000 habitantes, pero ha bajado mucho y ahora pues rondará los 130.000 habitantes. Pero hay muchos pueblos en León, que es donde yo vivo, que están prácticamente semivacíos. Puede haber 100 habitantes, 200 habitantes, 300 habitantes. Claro, la vivencia, según me cuentan los que viven ahí, del semiconfinamiento es muy diferente. Ahí no hay policías de balcón, por ejemplo. Sí que hay, por ejemplo, reticencias en cuanto al forastero, al que viene de fuera, que puede llegar con el virus. Pero entre los que viven allí, realmente no es lo mismo que en una gran ciudad, con lo cual es otro punto de vista. Hay sitios donde no llevan mascarilla prácticamente y donde la gente vive en sus casas y sale a pasear, ya salía antes más o menos cuando quería y tal. Aunque había zonas que estaban siendo patrulladas en España por la Guardia Civil, que es una especie de policía de las zonas rurales, pero esto nos hace ver lo que yo sigo viendo, que es que no hay una experiencia universal de la pandemia ni de las distintas medidas. Y cómo esas medidas, aunque se nos dice que están hechas con una lógica sanitaria, en realidad tienen una lógica mercantil también, puesto que no podemos casi escapar al hecho de que nuestra situación personal depende de nuestro medio de vida, de nuestro estatus y de nuestra clase social. Entonces, estas distintas experiencias en orden a hacer del lugar donde vivimos un lugar mejor, que nosotros, por ejemplo, en España, yo pues oía comentarios, entrevistas a gente de cómo puede ser la casa del futuro, ¿no? Para solucionar esto, más amplia, con lugares, como dice Luis, polivalentes, que en un momento dado se puedan convertir en una oficina, etcétera. De esto parece que nos hemos olvidado, por lo menos en España, ¿no? Ya hemos podido salir, con lo cual, ¿ahora qué hacemos? Luego tenemos que contar con lo difícil que es un cambio cultural como construir una casa, que es cultural y al tiempo es muy material, ¿no? Sí se puede hacer. Por ejemplo, Haussmann derribó barrios enteros en París para hacer grandes bulevares y controlar las protestas sociales y al tiempo higienizar, digamos, ciertos barrios desde el punto de vista tanto sanitario como, digamos, político y social. Esto parece más difícil en nuestras sociedades, ¿no? Cómo se pueden reinventar o reconstruir, mejor dicho, reconstruir ciudades enteras o poblaciones enteras, no en estos pueblecitos donde podemos habitar en la España interior, sino en grandes ciudades. Para esto haría falta una especie de revolución social prácticamente y de momento no la vemos, pero me parece muy interesante los que vivís en ciudades más densamente pobladas, vuestro punto de vista, el de Luis y el de Antonio también. Luis Antonio, ¿qué opináis? Yo comparto con José Manuel porque, bueno, mi ciudad es casi igual que la suya en población y, bueno, luego el tema de la estructuración del resto de la región es lo mismo, ¿no? Son zonas muy extensas con pocos núcleos de población. Entonces, bueno, mi experiencia urbana es básicamente la misma que la suya. Vivimos en el oeste, ¿verdad? Efectivamente, lo que expresabas al inicio de tu intervención, sí, depende del factor económico monetario. Es decir, estamos aquí hablando también de la capacidad adquisitiva es la que nos lleva a pensarnos la vivienda, pero también existe el otro compromiso al que yo hacía alusión tanto en el ensayo como en el documento de presentación a través del conversatorio, y es que los gobiernos también están llamados a mirar cómo establecen dentro de la agenda de vivienda las garantías para que la población pueda acceder
no solamente a la casa, sino a la particularidad de tener una casa con el confort digno, con el confort de acceso a los servicios públicos, con el confort de tener una casa que posibilite una estadía y una acogida digna. Pues ya nos dimos cuenta que la casa es esencial, que la casa es importante. Lo sabíamos, pero no tanto hasta que nos pasa este fenómeno que nadie tuvo tiempo de planificar y que nos llegó así de sorpresa y repentinamente, y que eso nos expone a señalarnos y a argumentar con hechos cuán importante es la vivienda y el entorno de la vivienda, y que a raíz de la vivienda y del entorno es que se puede brindar una protección ampliamente salubre para que las personas puedan, puedan estar efectivamente protegidas, e incluso se pueda señalar, como lo decía yo en la presentación, que tan importante son las calles, los espacios públicos, como tan importante empiezan a ser los espacios privados, específicamente la casa, y sobre todo el tema de la densidad poblacional, que en este que fenómenos como el de esta pandemia, pues son cruciales para encontrar una solución definitiva desde el contagio, porque a raíz de la densidad poblacional se puede expandir mucho más eh, la, el virus o la peste. Es decir, el contagio realmente es lo que queremos evitar, y es lo que hoy en día casi que no tenemos, porque tenemos en países poco capitalizados o poco desarrollados viviendas donde pueden asiduamente convivir y estar 10, 15 personas, o en países donde la densidad demográfica es demasiado alta, pueden vivir en una habitación de 6, 7 personas. Entonces, el llamado, digamos que es a una higiene global, así como estamos provocando la discusión para una salud global o una renta global, pues el llamado es a una higiene global y a empezar a ser mucho más propositivos y mucho más propositivos, diría yo, frente a una agenda que permita acceder y a mirar otras variables dentro de lo que es esta higiene global, que está conectada con el tema de salud o de espacios de salubridad. En este caso, la vivienda, diría yo, empieza a ser el eje fundamental. Digamos que la multifuncionalidad o los usos recreativos y simbólicos, obviamente que van a estar tasados o van a depender de lo que ya se decía, que tenía que ver mucho más con la clase social o con la capacidad adquisitiva, pero fuera de allí, pues yo pensaría que estamos en mora de dar una discusión global frente a cómo sería una vivienda, distintamente de la clase social que se tenga, cómo sería esa vivienda para favorecer la dignidad de la población. Sí, Luis. Entonces, sí. En lo que hace referencia a Luis y José Manuel, puntos bien cruciales en lo que se refiere que tú también mencionas, Alfonso, de la densidad poblacional, el poder adquisitivo de las personas. Los medios de comunicación tienen un propósito fundamental que tomar en cuenta para dar a conocer
diferentes medidas de acción para prevenir el COVID y post-COVID, pues qué acciones tienen que tomar. Por eso que son bien importantes este jueves de conversatorio, porque son lineamientos, son ideas que se le dan tanto al sector público como al sector privado, tanto gobierno como sector privado, para que ellos tengan a consideración los puntos que se están exponiendo, tanto para la cuestión de la vivienda, los servicios básicos que deben de poseer las personas y cómo comenzar a construir viviendas a través de este ejemplo y de esta crisis que se está viviendo para no cometer los mismos errores que se han tenido si esta pandemia sucedió hace 100 años, cada 100 años. Es una situación que se viene viviendo y conociendo y es típico que, no sé si en el caso de ustedes ahí en sus países, pero siempre que hay inviernos y hay tormentas serias, huracanes, hay damnificados increíblemente porque están ellos también ubicados en zonas que no son acorde o con permisos que deben de tener en las construcciones de las viviendas. O sea, de que es bien importante este tipo de conversatorios y de todo lo que se está analizando para que nuestros gobiernos y también el sector privado tome consideración al respecto. Gracias. Además que cada pandemia a través de la historia ha trazado una agenda posterior y ha generado unos resultados. Yo pensaría que un reto y un desafío crucial para esta pandemia es precisamente empezar a pensarnos en serio la vivienda. Sí, no obstante ahí, claro, entra, bueno, desde las propias planificaciones urbanas a los planteamientos económicos, ¿no? Y a los movimientos de población. Hay espacios, evidentemente, o entornos donde el espacio sobra, en esos pueblos de 200 habitantes que hay en Castilla y León o que hay en Extremadura, incluso menos, ¿no? O pueblos incluso abandonados frente a la tendencia que tiene la población a concentrarse en grandes ciudades, ¿no? De hecho, bueno, en nuestro país, en España, bueno, nos concentramos en Madrid, Barcelona, la costa, pero en el interior hay grandes ciudades, hay tres núcleos grandes, ¿no? Y el resto pues, sufre despoblamiento y esa tendencia pues se repite en otras partes de Europa, ¿no? Es decir, se tiende a concentrar la población en grandes ciudades, mientras que hay grandes áreas rurales prácticamente despobladas. Y luchar contra esa tendencia es complicado, es decir, porque si juntamos, claro, si juntamos a 12 millones de personas en una sola ciudad o 15 millones de personas, ¿cómo podemos generar estructuras domésticas que faciliten un espacio pues, amplio, cómodo? Es decir, evidentemente habrá gente que pueda permitírselo, pero va a haber una polarización económica. Igual que hay polarización a la hora de distribuir la población, la polarización económica permitirá eso, que bueno, que quien pueda, que tenga sus casas a las afueras, tal, pero que los centros urbanos, en general, las viviendas que ofrezcan seguirán siendo pequeñas, porque no hay espacio. Y cada vez hay más gente que tiende a esa migración, ¿no? Es decir, la migración campo-ciudad sigue existiendo. Y dar respuesta a ese movimiento migratorio es complicado. No sé, yo a corto plazo no veo soluciones. Otro efecto que tal vez también se ve beneficiado por esto de la pandemia y que va que va muy ligado a todo esto de la casa es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, los gobiernos ya deben pensarlo en serio, porque estaba allí, pero muchas veces se veía como que poco funcional o como que realmente si es trabajo, el llamado teletrabajo, sí admite todo el tema de la regulación. Yo pienso que luego de la pandemia o en el transcurso de esta pandemia, esto ha evidenciado que el teletrabajo, si es funcional, debe tener una legislación
y realmente el convocar a la población a que tenga un teletrabajo mucho más asiduo y que hayan agencias de empleo que crean en el teletrabajo y que la empresa pública y privada empiece a creer seriamente en el teletrabajo, creo que en algo puede tener un impacto positivo para los ecosistemas urbanos, pero también puede forzar los cambios advenedizos frente a lo que serían los nuevos enfoques de vivienda que nos deben invitar también al teletrabajo. Y allí no estaríamos hablando o situándonos simplemente en la variable de clase social versus tipo de vivienda que quiero. Todos estamos llamados a trabajar. En la medida en que existe una legislación para el teletrabajo, las nuevas configuraciones de estas viviendas, ya sean para clases sociales altas, medias o bajas, van a tener que pensarse cómo esa persona que está llamada a teletrabajar también debe configurar un espacio específico para atender su trabajo. Entonces, el teletrabajo y la vivienda pareciera que son agendas que van a encontrarse tarde que temprano, y son las posibilidades que hoy en día el mismo mundo nos está ofreciendo como para también darle cierto impacto positivo al ecosistema urbano. En la medida en que haya mucho más gente en teletrabajo, el medio de transporte masivo también reposa. Al reposar el medio de transporte masivo, pues se evita contaminación ambiental, y en la manera en que tengamos una ciudad menos contaminada, pues tenemos un acceso a un paisaje verde sostenible y a un disfrute de una ciudad con calidad, sobre todo en su aire. Bien, veo que hay dos cuestiones que se relacionan, que es por un lado la ocupación del espacio, que, bueno, al menos en Europa occidental desde el siglo XII, cuando surgen, digamos, las ciudades que conocemos, la ciudad medieval, que luego se intensifica con la revolución industrial y se crean las grandes emigraciones interiores en los estados, donde han surgido estas ciudades que son centros que absorben capitales, mano de obra, comercio y personas. Por un lado está esto y la posibilidad de que la pandemia, en función de lo que dure, de lo que pueda durar, suponga en alguna medida, una vuelta de una parte de la población a zonas que no están habitadas. Por ejemplo, donde yo vivo, en León, que está en el noroeste de España, el poblamiento ha sido, pues, desde comienzos de la Edad Media hasta hace unos 50 años, de poblaciones de pequeños pueblos, aldeas semiautónomas, que además tenían su propio gobierno, sus bienes comunales, que muchas mantienen todavía. Y esto en los últimos años, como digo, se están despoblando muchos pueblos y la gente va a las ciudades, tanto las ciudades de la zona del país como las ciudades más grandes como Madrid o en el País Vasco o en Barcelona, en España. Esto puede suponer un cambio en cuanto a que se vuelvan a repoblar esos núcleos, pues dependerá de opciones políticas, como dice Luis, del tipo de agenda que se establezca. Es decir, la pandemia por sí sola no va a modificar esto, sino que tiene que haber actores más o menos inteligentes o con intereses que promuevan esto. Es decir, si yo puedo teletrabajar desde mi piso de 60 metros cuadrados en una ciudad, lo puedo hacer también en el pueblo, siempre y cuando tenga una buena conexión a Internet. Si no tengo conexión a Internet, no tengo los medios, no lo haré. Lo haré también si tengo asistencia sanitaria cercana. Si el médico no viene al pueblo donde yo vivo, entonces será un factor que me impida también quedarme ahí, ¿no? Con lo cual el asunto de los servicios que se nos pueden prestar me parece fundamental. Y esto, como digo, es parte de una agenda política potente. Lo que yo no sé
esto depende de los estados. No es lo mismo España que donde vivís vosotros, Luis o Antonio. Depende de los actores políticos y los programas que estén dispuestos a llevar adelante. Porque claro, si la tendencia en el mundo es a un capitalismo cada vez más extractivista y donde la concentración de la población sigue un rumbo creciente, ¿cómo podemos invertir esta situación? ¿Cómo podemos ocupar el espacio de una manera mejor? Si ocupamos el espacio mejor, si desmercantilizamos un tanto el espacio, entonces tendremos posibilidades. Si no, si el trabajo está en las grandes ciudades, aunque sea miserable, y desposeemos a la gente de sus tierras, pensemos en la tragedia de los terremotos en Inglaterra en el siglo XVIII, pero eso está sucediendo en zonas de África y en zonas de Asia. Si estamos deforestando, si estamos ocupando solamente terreno para producción industrial, para insumos de producción industrial, ¿cómo es posible hacer de estos lugares lugares gratos donde podamos vivir y la densidad sea menor también? Y luego la transformación de las ciudades, como comentaba, que sí que es posible, pero yo veo un cierto cambio cosmético. Por ejemplo, donde yo vivo, en León, se va a proseguir en la peatonalización de ciertas calles, sobre todo más emblemáticas, calles del centro, y durante un tiempo se han habilitado espacios para pasear. Cuando en España nos dejaban salir a pasear ya, pues entonces se restringía el tráfico de automóviles y se podía salir a pasear. Pero como digo, transformar una ciudad, digamos, físicamente es muy complicado. ¿Qué posibilidades hay? Pues yo creo que desde una voluntad política muy decidida. Lo que no estoy tan seguro es que haya partidos políticos o actores políticos dispuestos a ello, porque hay intereses, me parece a mí, muy fuertes en contra de esa situación. Porque esto supone, dicho a las claras, repartir la riqueza. Es decir, quien tiene un gran piso de 100 y pico metros cuadrados en una ciudad, pues tiene más riqueza. Es decir, ¿se puede eso repartir? ¿Se puede transformar esto de alguna forma? Pues claro que se puede. La cuestión es que haya organización y actores que aprovechen, como dice Luis, veo que lo dice de manera bastante reiterada, ¿no? Que esto puede ser una circunstancia favorable para cambiar las agendas políticas y las acciones. La cuestión es que haya actores dispuestos a ello. Que hayan actores políticos dispuestos y ciudadanos dispuestos a movilizarse para exigir las garantías a las cuales nos va a llevar las nuevas normalidades, porque si bien luego de un proceso de vacuna podrá nuevamente la gente estar tal y como estaba antes de la pandemia, pero eso ya va a admitir que van a haber cambios. Es decir, la realidad que conocimos antes de no va a ser igual a la cual vamos a acceder posteriormente. Y eso va a implicar actores políticos y ciudadanos que realmente hagan el monitoreo y de organizaciones sociales que logren movilizarse para lograr concertar esos nuevos cambios de esa normalidad. Ahora, traigo un ejemplo que ha dado la vuelta al mundo y que lo están mirando como un patrono, como un modelo a seguir y que realmente guarda conexión con todo esto y es lo que recientemente, creo que en junio o en mayo, antes de que ganara la alcaldía, ella lo lanzó, que es la alcaldesa de París. París 15 minutos. Es decir, lo ideal sería eso que la alcaldesa de París está proponiendo, a propósito del Partido Verde, que todas las ciudades pudieran disminuir los tiempos en los que yo puedo localizar servicios gubernamentales, privados o de otro tipo para precisamente lograr la descongestión de las ciudades y lograr minimizar los temas de contaminación, es decir, mayor proximidad a los servicios que usualmente yo debo gestionar como ciudadano para precisamente evitar
la congestión, evitar las aglomeraciones y hacer que la gente pueda vivir de una manera mucho más saludable, porque en la manera en que yo encuentro rápidamente el servicio que estoy buscando y acorto las distancias, pues también evito el estrés y puedo entonces vivir de una mejor manera en la ciudad. Entonces, ciudades de 15 minutos es una propuesta política que fíjate cómo se ha globalizado la propuesta y ya muchas ciudades empiezan a pensarse de el ideal sería esto que la alcaldesa de París quiere hacer allá, quiere hacer en Francia, que ya incluso creo que lo está planteando en su nuevo plan de desarrollo y que no es algo ideal, sino que es un hecho que pasa por la voluntad política, por la conciencia de los ciudadanos y por la movilización de los ciudadanos a exigir a los gobiernos unas nuevas formas de vida mucho más saludables, sanas, que puedan resistir y ser sostenibles en el mediano, largo plazo y que en una futura pandemia, porque las pandemias van a existir y van a seguir llegando, podamos o sea, salir mucho más aireados y mucho más fortalecidos y que tal vez ya no nos tome no nos tome por sorpresa, sino que podamos tener las herramientas con las cuales enfrentar un nuevo fenómeno de iguales o similares características como el que estamos viviendo. Sí, esto de los 15 minutos yo lo vi también de Anne Hidalgo. Lo que yo no estoy seguro, tampoco conozco exactamente en París. Me imagino que la situación cambiará entre los barrios, los arrondissements, en función de su situación, ¿no? Pero, por ejemplo, en zonas como en Lisboa, en Madrid, zonas de Barcelona, que están intensamente gentrificadas, barrios enteros y turistizadas, claro, habría que parar eso y volver a reconstruir, digamos, el tejido social de esas zonas. Es decir, allí donde había en una calle una carnicería, bueno, mismamente yo en León nací cerca de la catedral, que es casco antiguo, y en una calle relativamente corta, pequeñita, estrecha, pues cuando yo era niño había una peluquería, había una librería, había una pastelería, había una carnicería, había un zapatero, etc. Ahora, ¿qué hay? Restaurantes, pubs y bares. Es decir, esto hace que esas zonas sean difíciles de vivir, porque se han convertido en zonas donde la gente va pues, a tomar copas, zonas turísticas. Te hablo de una ciudad pequeñita, como León, pero esto sucede en barrios enteros en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, habría que invertir esos procesos de gentrificación, de compra de muebles por parte de fondos buitre, para que volvamos a tener a mano aquello que se nos lleva decenios sustrayendo y llevando a los grandes malls, a los grandes centros comerciales en las afueras, que nos hace ir con el coche, que nos hace comprar, etcétera. Lo cual también tiene que ver con el tipo de vida que llevamos, gente que sale de casa y no vuelve hasta por la noche porque tiene que desplazarse, porque tienen trabajos de 8, 9, 10 horas, comen como sea y luego regresan tarde, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones de los horarios, de la modificación en las ciudades, etcétera, requieren de un cambio profundo en cuanto a nuestra manera de vivir la vida. Con lo cual, esto de los 15 minutos, para que sean algo más que un lema, mucho más que un lema, debería contar con políticas activas, no solo, digamos, a través de lemas o formas más o menos estéticas, sino realmente políticas que hagan, que impidan esta depredación por parte de los grandes capitales de zonas enteras de las ciudades y que se recupere ese tejido por parte de la gente que vive ahí, que pueda regresar. En España se dio en Madrid, por ejemplo, una gentrificación allá por los años
90, donde determinados barrios que estaban deteriorados, digamos, es decir, con gente que se drogaba, donde había suciedad, donde había delincuencia, etcétera. Por ejemplo, hay un barrio en Madrid que es Chueca, que igual conocéis, porque se hizo un icono del movimiento LGTBI, homosexual, etcétera. Hubo gente que compró esos barrios, se comenzaron a abrir nuevos negocios, pequeños restaurantes, etcétera. Pero esa gentrificación permitía una convivencia de los que vivían allí con los nuevos habitantes de mayor poder adquisitivo que reformaban viviendas, etcétera. Pero es que la gentrificación que estamos viviendo ahora desde hace unos años expulsa incluso a esas personas de poder adquisitivo del centro de las ciudades y los expulsa a otras zonas, y eso queda simplemente como una especie de escaparate. Tenemos barrios prácticamente completos que son escaparates, que son parques temáticos. Leía el otro día, no sé dónde era exactamente, no sé si era en León, ahora no lo recuerdo, donde había gente que se quejaba de las actuaciones del ayuntamiento porque lo que se podía conseguir era que se hiciera de ese barrio un parque temático, donde la gente no quisiera vivir, sino solamente ir, mirar, estar un tiempo, consumir y volver a su casa. Estos barrios que quedan muertos en el centro de la ciudad. Entonces, esos actores políticos que comentas, Luis, de los movimientos ciudadanos de la gente, que también en España los hay, por ejemplo, en Barcelona ha habido manifestaciones intensas contra la turistificación y la gentrificación. Coincido contigo en que es un buen momento para que eso se revitalice, ¿no? Para que realmente la gente pueda volver a vivir en los centros de las ciudades y que las políticas, tanto estatales como departamentales, de los ayuntamientos, etcétera, sean no solo cosméticas en cuanto a lemas, sino reales, que permitan recuperar ese tejido de los barrios, en los barrios. Sí, pero evidentemente, como comentamos, lleva implícito un cambio de vida, ¿no? Y efectivamente hay ciudades turísticas que van a seguir recibiendo el aluvión. Hablabas ¿no? de barrios que eran parques temáticos, hacia ciudades enteras, no pienso ahora en Venecia o en Carcassonne, en Francia, ¿no? Es increíble en una ciudad con 60.000 habitantes y constantemente, ¿no? Aviones pasando de turismo a bajo coste que inunda la ciudad. Y esa dinámica son fáciles relativamente de conseguir, pero difíciles de eliminar. Quizás es cierto bueno, ¿no? que nos encontremos en un punto de inflexión en cuanto al consumo, en cuanto a nuestro planteamiento vital. No sabemos realmente, ¿no? cómo saldremos, ¿no? Posiblemente en verano de 2021, si finalmente alguna de las vacunas que están en funcionamiento llega a ser efectiva y se reactiva de nuevo el turismo. No sabemos cómo funcionará, pero sí es cierto que el turismo sí que busca esa polarización de desplazamiento, ¿no? A los propios turoperadores les sale rentable que esto exista, a costa de la población local que es desplazada. Y luego habría que ver, en términos relativos, qué parte de la población pierde y qué parte gana, digamos, ¿no? Es decir, no que yo esté a favor del turismo masivo que eche a la gente que lleva todo el tiempo viviendo en sus barrios, pero sí es cierto que es difícil luchar contra estas dinámicas, ¿no? Si llega a Lisboa un crucero y de repente suelta a 5.000 personas en la plaza del comercio, es decir, ¿quién puede condicionar ese tipo de tránsito humano que, por otra parte, interesa también al comercio local? Son dinámicas complicadas, es decir, y es cierto que de manera autónoma no se va a regular, es decir, tiene que haber una serie de políticas, y aquí sí que chocarán las políticas estatales con las políticas locales, y luego pues el posicionamiento de los habitantes de los barrios, que no tiene por qué coincidir con el de sus gobernantes. Y bueno, sí, es una nueva estructura que puede que se comience a tejer, pero que desde luego es complicado. Es complicado establecer escenarios futuribles, no sabemos con qué nos encontraremos.
En fin, no sé. Llevamos ya 80 minutos. Si os parece, vamos cerrando la sesión. Os agradezco a los tres vuestra presencia, a las personas que nos han estado siguiendo desde Facebook. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Será la última sesión de esta ronda de conversatorio antes de la presentación del tercer libro, que será entre jueves el 10 de septiembre. Y poco más. Si queréis comentar algo antes de despedirnos. No, pues agradecer a todos, a todas las personas que nos siguieron en este conversatorio número 5 y agradecer que, bueno, Alfonso, a ti por ser comentarista de este espacio y a los dos colegas que nos acompañaron en esta sesión. Entonces, muchísimas gracias y espero que podamos volver a compartir en otro conversatorio. Bueno, pues una vez más, muchas gracias, Alfonso. Y un gusto volver a ver a Antonio y conocer a Luis. Sus palabras interesantes y bueno, espero que nos volvamos a ver. Y es un gusto poder hablar de estas cuestiones y que podáis presentar en breve el tercer volumen, que seguro que será interesante. Yo les agradezco también a Alfonso y a José Manuel verte de nuevo y conocer a Luis. Ya vi lo excelente de tu país, de tu lugarcito donde vivís, José Manuel, León, lindas catedrales. Así es que te felicito. Es muy lindo el pueblito donde tú vives. España es una belleza también. Agradecerle a Alfonso de nuevo por toda la invitación que nos ha hecho en estos conversatorios. Y para mí especialmente ha sido muy enriquecedor y aprendiendo mucho. Que he tenido la oportunidad de participar en todos los conversatorios que han tenido y es un enriquecimiento que uno está adquiriendo para poder tener mejores perspectivas y mejor visión de la situación de la pandemia que estamos en estos momentos viviendo y desearles éxitos, pues, y que Dios los bendiga. Muy bien. Muchas gracias a los tres y nada, nos vemos en una semana. Nos vemos, un saludo. Gracias. Un saludo, chao.